El Mundial 2022 se llevó a cabo en medio del desierto, exactamente en Qatar, una nación árabe que recibió la fiesta del fútbol con estadios futuristas. Tuvo controversias previo al inicio y ya en el desarrollo fue un torneo con muchas emociones, drama, sorpresas en cada fase y con una gran final de infarto. Una batalla que llegó hasta la tanda de penales para coronar al campeón. Es así como terminó este evento inolvidable al que FIFA calificó como el mejor mundial de la historia. Es por eso que reviviremos de inicio a fin la Copa del Mundo Qatar 2022. En diciembre de 2010 la FIFA anunció que Qatar sería la sede del Mundial 2022. La clasificación para este evento empezó en 2019 y en abril de 2022, ya conociendo los clasificados, se realizó el sorteo de grupos, con 3 selecciones aún por conocer. Estas se definieron mediante la repesca, donde Australia se impuso ante Perú en penales, mientras que los ticos vencieron por la mínima diferencia a una decente Nueva Zelanda, y Gales clasificaba eliminando a Ucrania. Dentro de las ausencias más importantes resaltaba la de Italia, que cayó en la repesca europea ante la modesta Macedonia. Los italianos se perdían la cita mundialista por segunda vez consecutiva, y ya teniendo las 32 naciones listas, llegaba el día que daba inicio a la gran aventura, el partido inaugural, donde el anfitrión Qatar debutaría por primera vez en una Copa del Mundo. Lo haría ante Ecuador. El partido iniciaba y a los 16 minutos Ecuador anotaría el primero mediante Enner Valencia. 15 minutos más tarde volvería a anotar el segundo, y con este marcador acabaría el primer encuentro del Mundial, con una imagen decepcionante del anfitrión. El siguiente partido de este grupo fue Senegal sin su estrella Sadio Mané versus la Naranja Mecánica. Fue un partido parejo, pero en el minuto 84 Cody Gakpo anotaría el primero para Holanda, y en el minuto 90 más 9 del suplementario, Klaassen haría el segundo. En la segunda fecha Qatar enfrentó a Senegal. Los Leones de Teranga anotarían el primero 4 minutos antes de terminar la primera parte, y 3 minutos después de empezar el segundo tiempo anotaban el 2-0. Qatar descontaría, pero los africanos sentenciaron con el tercer tanto en el 84. Más tarde Ecuador y neerlandeses empataron 1-1 en un encuentro muy parejo, donde Ecuador mereció un poco más. Con este resultado el anfitrión Qatar se quedaba sin chances y era el primer eliminado del torneo. En la última fecha enfrentó a Senegal, en un partido donde a Ecuador le bastaba un empate para pasar a octavos, pero en el minuto 44 Senegal anotaría el primero de penal. Ecuador igualó el marcador en el 67. Pero 3 minutos más tarde Senegal anotaría el último gol del encuentro, dejando a Ecuador fuera de la competición. En simultáneo, Países Bajos se enfrentaba a Qatar. El encuentro terminaría con un 2-0 a favor de la Naranja Mecánica. Con este triunfo se quedó en el primer lugar de la tabla final y Senegal como segunda. Por el grupo B, la selección de Inglaterra enfrentó a Irán en el primer encuentro. Los ingleses se pondrían en ventaja en la primera mitad con 3-0 y en la segunda mitad anotarían otros 3. Irán descontaba, pero no sería suficiente para disminuir esta derrota aplastante. El otro encuentro entre norteamericanos y galeses terminaría igualado. Estados Unidos anotaría en el primer tiempo y Gareth Bale igualaría el marcador en el minuto 82. En la segunda fecha, Gales e Irán se enfrentaban en un partido que pareció terminar en igualdad, pero en los minutos suplementarios del segundo tiempo, los iraníes anotarían 2 goles en el minuto 98 y 101. Después Inglaterra enfrentaba a un Estados Unidos muy ordenado. Este encuentro terminaría sin goles. En la última fecha todos llegaban con chances para pasar a octavos. En el partido Gales versus Inglaterra, los 3 leones esperaron hasta el segundo tiempo para anotar 3 goles, 2 de Rashford y 1 de Foden. El otro partido a la misma hora era el Irán-Estados Unidos. El único gol del encuentro lo marcó Pulisic en el minuto 38. Con este resultado, Estados Unidos clasificaba a octavos como segunda por detrás de Inglaterra. Por el grupo C, el Estadio Lusail fue testigo del gran encuentro de Argentina, una de las favoritas contra Arabia Saudita. La albiceleste tomó el control desde el inicio y a los 10 minutos anotaba el primer tanto del partido mediante Messi, por la vía de penal. En el transcurso de los primeros 45, Argentina pudo ampliar su ventaja, pero el VAR anuló 3 goles por offside. El árbitro pitaría el final del primer tiempo y no se esperaba un segundo tiempo que nadie podría imaginar. 3 minutos después de iniciar la segunda parte, Algeria anotaba el tanto de la igualdad y 5 minutos después Al-Dawsari marcaría el segundo tras una gran jugada personal. Era la remontada árabe. Argentina intentaría cambiar el marcador, pero no lo lograría. La gran favorita caía en su debut ante la más modesta del grupo y ponía en peligro su clasificación a octavos. Where's Messi? Where's Messi? Messi down. Where's Messi down? Messi down. Where's Messi down? Everybody see Messi. Where's Messi? El otro partido del grupo fue el de México-Polonia, un partido que terminó sin goles, a pesar que Polonia tuvo la oportunidad de ponerse adelante mediante un penal.
En la segunda fecha, Polonia enfrentaba a los árabes en un partido con muchas expectativas después de que Arabia Saudita derrotara a los argentinos. Este encuentro tuvo que esperar hasta el segundo tiempo, donde Polonia mediante Zielinski anotaba el primero y Lewandowski anotaría el último tanto que aseguraba los 3 puntos. El otro partido fue el de Argentina-México, un partido que para Argentina se convertía en una final después de la derrota en el debut. Otro resultado diferente a la victoria significaba el adiós mundialista. El duelo iniciaba con cambios en el once albiceleste, entre los más resaltantes el ingreso de Enzo Fernández, de McAllister y Lisandro Martínez. El encuentro terminaría en igualdad tras la primera parte, pero en el minuto 64 Messi anotaría el primer tanto del partido y en el 87 Enzo Fernández tras una gran jugada anotaba el segundo. El gol que daba respiro y mantenía viva las esperanzas mundialistas de la escaloneta. En la última fecha todos los integrantes del grupo contaban con chances de poder clasificar a la siguiente ronda. Estos partidos se jugaban en simultáneo. Argentina enfrentaba a Polonia en un duelo interesante. En el minuto 35 Argentina tuvo la oportunidad de anotar el primero, pero Szczęsny atajó el penal lanzado por Messi. En el primer minuto del segundo tiempo Alexis McAllister rompía la igualdad y en el minuto 68 la Araña Álvarez hacía el segundo, el último del partido. En el otro encuentro México tuvo que esperar hasta la segunda mitad para anotar el primero, en el minuto 47. El segundo tanto mexicano llegaría en el 52, 5 minutos más tarde del primer tanto. Con este resultado México aún no clasificaba, necesitaba un gol más para ponerse en ventaja en la diferencia de goles ante Polonia. Pero en el 90+5, Arabia descontaría matando las pocas esperanzas de la Tri. En la tabla final Argentina pasaba a octavos como primera de grupo y Polonia segunda por encima de México, por la diferencia de un solo gol. En el grupo D, Dinamarca y Túnez se enfrentaron en un grupo que terminó sin goles, mientras que en el otro encuentro Francia enfrentó a la selección de Australia. En el minuto 9, Woodwin anotaría para los canguros. En el minuto 27, Rabiot igualaba el encuentro. Giroud marcaría el segundo en el minuto 32. Mbappé anotaría el tercero en el segundo tiempo y Giroud anotaría el último tanto en el minuto 71. Los galos se estrenaban con goleada ante los oceánicos. En la segunda fecha, la selección de Australia supo reponerse y consiguió la victoria ante Túnez por la mínima diferencia. En el otro encuentro de la segunda fecha, Francia y Dinamarca se enfrentaron. Este fue un partido con mucha expectativa. En el minuto 61, Kylian Mbappé anotaría el primero, los daneses responderían y en el minuto 68, Christensen anotaba el tanto de la igualdad, pero la estrella francesa volvería a demostrar su nivel anotando el tanto de la victoria para Francia en el minuto 86. Con este triunfo los galos se posicionaban primero y aseguraban su presencia en octavos. En la última fecha, Australia venció a Dinamarca por la mínima diferencia y en el otro partido en simultáneo, Túnez se impuso por 1-0 ante los galos, pero a pesar de este triunfo en la tabla final no le alcanzó. Francia quedó primera y Australia como segunda. La decepción en este grupo fue el bajo desempeño de Dinamarca. El grupo E nos regalaría partidos con muchas sorpresas. El primer encuentro fue el de Alemania y Japón. En el minuto 32, el árbitro cobraba penal a favor de Alemania, tras una falta del arquero. El encargado de anotar el tanto fue Gundogan. Alemania dominó gran parte del encuentro, pero a falta de 20 minutos, Japón cambiaría el rumbo del partido. En el minuto 75, Doan igualaba, y en el minuto 83, Asano anotaba el segundo para la remontada. España enfrentó a Costa Rica en el otro encuentro del grupo. Fue goleada 7-0, un inicio soñado para los ibéricos. En la segunda fecha Costa Rica supo reponerse y ganaron 1-0 al cuadro de los samuráis azules. El otro partido era el choque de potencias, España versus Alemania, un partido con muchas expectativas que no decepcionó. Morata anotaría el primero en el minuto 62 y en el 82 los Panthers igualaban mediante Fulcro. En la última fecha todos contaban con opciones, aunque Alemania necesitaba además una combinación de resultados a su favor. Los partidos fueron en simultáneo. Llegaba el minuto 10 y Alemania se ponía adelante mediante Gnabry, y en el minuto 11 en el otro partido Morata anotaba el primero para España. Acababa el primer tiempo y hasta ese entonces los resultados eran favorables para los europeos, que clasificaban a la siguiente ronda, pero todo cambiaría después de iniciar el segundo tiempo, porque en el minuto 48 Doan anotaría para Japón y en el minuto 51 Tanaka anotaba el segundo, un resultado que eliminaba a los alemanes y dejaba segunda a la selección española. En el minuto 58 los chicos empataban a los Panthers en el otro encuentro y en el minuto 70 remontaban. La tabla se movía y los europeos se quedaban fuera, pero los germanos despertaron y en el minuto 73 igualaron. En el minuto 85 nuevamente Havertz anotaba el tercero y en el minuto 89 Füllkrug anotaba el cuarto. Este resultado ayudaba a la roja, pero no al cuadro alemán. Necesitaban que España al menos empatara el encuentro, pero no fue así. En la tabla final Japón se hacía con el primer lugar del grupo E y España igualaba con Alemania, pero la diferencia de goles los puso por delante. Nipones e ibéricos llegaban a octavos.
En el grupo F, Croacia y Marruecos se anularon y el encuentro terminó sin goles. Más tarde, Bélgica y Canadá se enfrentaron, donde Courtois atajó un penal a Davis y Batshuayi anotó para Bélgica el único tanto del partido. En la segunda fecha, el estadio Altumama era testigo del encuentro entre Bélgica y Marruecos, donde los belgas no pudieron batir el arco marroquí, mientras que Sabiri anotaría el primero para Marruecos y Aboukal el segundo para asegurar la victoria. En el otro encuentro, Canadá anotaba el primero a los 2 minutos ante Croacia, pero esta ventaja no duraría mucho, y en el minuto 36 Kramaric anotaría el empate, en el 44 Livaja el segundo, en el 70 nuevamente Kramaric y en el agregado del segundo tiempo Maier anotaba el cuarto. En la última fecha, Canadá ya no contaba con chances. En el partido de Bélgica y Croacia, Lukaku perdió muchas oportunidades de romper la igualdad, pero no lo logró y el partido terminó sin goles. En el otro partido, Marruecos anotó en el minuto 4 y en el 23, ante Canadá, que descontó en el minuto 40 mediante un autogol. Este triunfo le permitió a Marruecos quedarse con el primer lugar, Croacia quedó en el segundo lugar y Bélgica se despidió muy pronto, siendo una de las grandes decepciones de Qatar. En el grupo G, Suiza empezó enfrentando a Camerún. Embolo anotó en el minuto 48, siendo el único tanto del partido. Más tarde Brasil y Serbia se enfrentaron. Este partido fue complicado para Brasil, que abriría el marcador en el minuto 62, mediante Richarlison. En el minuto 73, nuevamente Richarlison anotaría un golazo de tijera, el que después sería elegido como el mejor gol del mundial. En la segunda fecha, Camerún y Serbia nos regalaron un partido con muchos goles. Los africanos se adelantarían en el minuto 29, pero Serbia anotaría 2 goles en el añadido del primer tiempo, y en el minuto 8 del segundo tiempo anotaría el tercero. Camerún despertaría y en el minuto 63 y 66 anotaría los goles del empate. Más tarde, Brasil sin Neymar enfrentaban a un complicado cuadro suizo. El único gol del partido lo anotaría Casemiro en la parte final del encuentro. En la última fecha, Serbia enfrentó a Suiza. Los helvéticos se adelantaron en el minuto 20 mediante Shaqiri, pero Serbia daría la vuelta al partido en 15 minutos y cerca del final del primer tiempo, Embolo pondría el 2-2 y 3 minutos de iniciar el segundo tiempo, Freuler anotaba el último del partido para el triunfo de Suiza. Más tarde, Camerún enfrentaba a un Brasil que guardó a sus figuras para octavos. Camerún aprovechó esto y Aboukar anotó en el añadido del segundo tiempo. Triunfo histórico para los Leones Indomables. El estadio Lusail era nuevamente testigo de otra sorpresa mundial. En el grupo H, Uruguay y Corea del Sur empataban sin goles. Más tarde, Ghana y Portugal nos regalaron un partido entretenido. En el 65, Cristiano anotaba de penal. En el 73, Ayew igualaba el marcador. Pero 5 minutos más adelante, Joao Félix anotaba el segundo para los lusos. Y 2 minutos más, Rafael Leao anotaba el tercero. Bucari descontaría en el 89, pero no podría ser más. Portugal se estrenaba con victoria. En la segunda fecha, Ghana y Corea nos regalaron otro partido fantástico con muchos goles, donde Ghana se impuso por 3-2. El siguiente partido era el de Portugal versus Uruguay, una revancha pendiente que tenían los lusos por la eliminación en 2018. Bruno Fernández anotó en el minuto 54 y en el minuto 90+3, por la vía de penal, Portugal cobraba venganza, aseguraba su pase a octavos y dejaba en la cuerda floja a Uruguay. En la última fecha, Ghana y el cuadro charrúa se enfrentaron. Las estrellas negras pudieron anotar mediante un penal, pero Ayew desperdició la ocasión de gol. Arrascaeta anotaría el primero para Uruguay en el 26 y el segundo en el 32. En el otro partido en simultáneo en el minuto 5, Horta adelantaba para Portugal, pero Kim Jong-won empataría el marcador en el 27. Se acercaba el final del partido y estos resultados clasificaban a los charrúas, pero en el añadido, en el 90+1, Corea anotaba el segundo. Este partido terminaba y en el otro estadio, Uruguay necesitaba un gol para poder desplazar a Corea en la tabla, pero el árbitro pitaría el final del encuentro. Portugal se ponía líder en la tabla final y Corea segundo por delante de Uruguay. La primera parte del Mundial de Qatar había terminado, y como en cada cita mundialista, con sorpresas, récords y fracasos, Qatar se convirtió en la peor anfitriona al no conseguir ni un punto. Francia evitó la maldición del campeón. Por primera vez, ninguna selección pudo conseguir los 9 puntos, mientras que Bélgica, Alemania y Uruguay se despedían muy temprano del Mundial. Los octavos de final estaban listos para dar inicio. El primer encuentro fue el Países Bajos versus Estados Unidos. En el minuto 10, Depay adelanta para la naranja mecánica. Blin lo haría en el añadido del primer tiempo. Los Yankees descontarían en el minuto 76, pero Dumfries sellaría el triunfo con el tercero en el minuto 81. Más tarde, Argentina sin Di María enfrentaba a Australia. Messi anotaría el primero en el minuto 35 y en el segundo tiempo, en el minuto 56, Julián Álvarez fue a presionar junto a De Paul, que apretó. Forzó el error del portero oceánico para que la araña anotara el segundo. Argentina tenía el partido controlado, pero los canguros descontarían mediante un disparo de Godwin. La pelota golpeó a Enzo Fernández y la desvió metiéndose en el arco albiceleste. El partido era de ida y vuelta, y cerca del final Garang Kuol tuvo en sus pies la oportunidad de poner el 2-2.
pero el Dibu apareció para bloquear el disparo, para evitar el tiempo extra. Terminaba el partido y la escaloneta clasificaba a los cuartos de final. El día siguiente Francia enfrentaba a Polonia. Giroud rompió la igualdad en el minuto 44, Mbappé aumentaba la diferencia en el minuto 74 y en el 90+1. Polonia descontaría en el minuto 90+9 por la vía de penal, el encargado era Lewandowski, 3-1, Francia llegaba a cuartos. Los tres leones se enfrentaban a los leones de Teranga. Fue un partido donde los ingleses fueron contundentes. Henderson anotaría el primero, Harry Kane el segundo y Saka sellaba la goleada para asegurar el pase a cuartos de final. Japón enfrentaba a Croacia. Maeda puso el primero para los samuráis azules, pero Croacia igualaba en el minuto 54. El partido llegó a suplementarios, pero no habría más goles. Ya en los penales, Japón fallaría 3 de 4 tiros, mientras que Croacia se mostraba más efectivo para asegurar la victoria por esta vía. El estadio 974 fue testigo del encuentro entre Brasil y Corea del Sur. Neymar volvía recuperado de su lesión. Empezaba el encuentro y en el minuto 7 Vinicius puso el primero. Neymar anotaba el segundo de penal en el minuto 13. Richarlison, partícipe de una gran combinación, ponía el tercero en el minuto 29. Y Lucas Paquetá ponía el cuarto. Terminaba la primera parte y Brasil ya tenía el partido en el bolsillo. Paik Seung-ho anotaría el gol del honor para Corea en el minuto 76. 4-1. Así terminaba este partido. Marruecos y España se enfrentaron en un encuentro donde no se hicieron daño. Los ibéricos no pudieron romper la sólida defensa norteafricana. Llegaron los suplementarios y el marcador no se movía. Aunque España estuvo cerca, pero el palo impidió el tanto. Ya en los penales, increíblemente España no pudo anotar ni un solo tanto a Bono, mientras que los marroquíes fueron más precisos. El último tiro que le dio el triunfo lo lanzó Hakimi. Marruecos eliminaba a España y el pueblo árabe lo celebraba. El último partido de octavos fue el Portugal-Suiza. La sorpresa fue cuando en el 11 titular no apareció Cristiano Ronaldo. El reemplazo fue Gonzalo Ramos, que anotaría a los 17. Pepe anotaba el segundo tanto en el 33. Ramos volvía a anotar esta vez el tercero, Guerreiro el cuarto. Akanji descontaría en el 58. Pero una vez más, Gonzalo Ramos aparecía para anotar el quinto y el triplete para su cuenta personal. Y ya cerca del final, Rafael Leao anotaba el sexto. Portugal clasificaba a cuartos pisando fuerte. Qatar ya tenía los 8 mejores. El primer encuentro de cuartos de final era el Brasil-Croacia, un partido donde Croacia supo frenar los ataques liderados por Neymar. Los 90 acabarían sin goles, llegaban los tiempos extras y en el minuto 105 Neymar anotó un golazo tras una gran jugada. Brasil estaba muy cerca de conseguir la victoria y en el intento de anotar el segundo, Croacia anotó el empate en un contragolpe. Neymar no lo podía creer. El partido se definía en el tiro de los 12 pasos. Vlasic anotaría para Croacia. Rodrigo fallaría. Los dos siguientes tiros de ambas selecciones anotarían. El cuarto penal para Croacia lo anotaría Orsic. Brasil no tendría que fallar, pero Marquinhos estrelló su tiro contra el palo. Brasil lloraba y Croacia celebraba su pase a semis. Más tarde, el estadio Lusail albergaba el encuentro entre Países Bajos y Argentina. Este fue un partido con muchas expectativas por las palabras de Van Gaal hacia Messi. El partido iniciaba y en el minuto 35, Leo Messi hace un pase quirúrgico a Nahuel Molina. Era el primero para Argentina. El segundo gol llegaría en el segundo tiempo, mediante un penal. El encargado fue Messi, que batería a Noppert. Pero el partido cambiaría cuando Van Gaal daría entrada a Weghorst, porque en el 83 descontaba de cabeza. Y cuando llegaban los 90, el árbitro añadió 10 minutos, y Holanda se dedicó a mandar centros al área albiceleste para aprovechar el tamaño de sus jugadores. Pero en el último minuto del añadido, Holanda tuvo un tiro libre a favor. Koemaners ejecutó un tiro libre de forma inteligente para permitir que Weghorst encontrara el empate en el último segundo. Este gol extendió el partido y en el tiempo extra Argentina estuvo cerca de anotar el tercero, pero el palo evitó el tanto. Este era otro partido que se definía por la vía de los penales. Los dos primeros disparos holandeses serían atajados por el gran Dibu Martínez, mientras que Messi, Paredes y Montiel anotarían para la albiceleste. Los neerlandeses ya no fallarían, el cuarto tiro argentino sería fallado, pero Lautaro Martínez sería el encargado de anotar el quinto y dar el pase a la semifinal a la selección argentina. El estadio El Tumama sería testigo del encuentro entre Marruecos y Portugal, una selección portuguesa que arrancaría otra vez con Cristiano en la banca. Durante los 30 minutos Portugal no podía con Bono y la sólida defensa marroquí, y en el minuto 42, En-Nesyri saltaría tan alto para romper el arco de Diego Costa. Con este único gol terminaría el primer tiempo. En el minuto 51, el técnico Fernando Santos daría ingreso a Cristiano. Los minutos pasarían y el marcador no se movería. En los últimos minutos Portugal fue más incisiva en el ataque, pero sin inflar las redes del arco marroquí. Marruecos hacía historia clasificando por primera vez a semifinales, y en el otro lado de la historia, Cristiano se despedía de los mundiales entre lágrimas.
El último partido de cuartos de final tenía sede en el Estadio Al Bayt, Inglaterra versus Francia. Este partido inició con un golazo de Tchouaméni a los 16 minutos. Después de este gol, Inglaterra saldría en busca del empate. En el minuto 52, Tchouaméni se convirtió de héroe a villano, derribó a Saka en el área, el árbitro cobraría penal y el encargado sería Harry Kane, que anotaría el empate. A partir de aquí, Inglaterra iría en busca del segundo, pero en el minuto 78 apareció Griezmann, centrando el balón para Oliver Giroud, que anotaría el segundo de cabeza. Y un minuto después de este gol, el VAR concedió un penal a favor de los ingleses. Otra vez Harry Kane tenía en sus botas el tanto de la igualdad, pero la mandó a la tribuna. Francia celebraba y tocaba aguantar el incesante ataque inglés hasta los últimos minutos. Francia, con un Mbappé desaparecido, pero con un Griezmann iluminado, sobrevivió ante un rival que fue más. Los galos se clasificaban otra vez a una semifinal. El mundo del fútbol ya conocía a los 4 mejores de Qatar. El estadio icónico de Lusail recibía a croatas y argentinos. La primera semifinal. La primera media hora estuvo muy igualada, pero en el minuto 31 Livakovic golpearía a Julián Álvarez en el área. El árbitro no dudaría y señalaba penal. El encargado de ejecutar era el 10. Messi no fallaría y anotaba el primero. 5 minutos después, Julián Álvarez toma el balón para conducirlo hasta el área croata y batir a Livakovic. Era el segundo. Con este triunfo parcial llegaría al final de la primera parte. En el segundo tiempo, Croacia salió a jugar con una idea más ofensiva, pero Argentina quería intentar ampliar el marcador, y lo haría gracias a una jugada de Messi en el minuto 69. El astro argentino arranca por la derecha, se escapa de la marca de Barriol, uno de los mejores defensas del torneo, se mete al área y pasa el balón para que Julián Álvarez anotara el tercero. En los minutos restantes, Argentina controlaría el partido ante una Croacia desahuciada. La escaloneta llegaba a la final después de golear a la Croacia de Modric, y solo le quedaba esperar para conocer al rival que enfrentaría en la gran final. Al día siguiente en el Al Bayt Stadium, Francia y Marruecos disputaban el pase a la final. Empezaba el encuentro y apenas 5 minutos de iniciar, Theo Hernández anotaba el primero tras aprovechar un rebote en el área. Después habría ocasiones para ambas escuadras, pero el marcador no se movería en el primer tiempo. La segunda parte empezó con un Marruecos más ofensivo que estuvo cerca del empate, pero en el 79 apareció Kolo Muani. Recién había ingresado por Dembélé y en la primera que tocó empujó el balón a la red para asegurar el triunfo. Con este 2-0 Francia se dedicó a controlar el balón para bajarle el ritmo al partido. Los 90 llegaron y el árbitro pitó el final. La hazaña marroquí llegaba a su fin. La única selección africana que había llegado a una semifinal, la revelación del torneo, disputaría el tercer lugar ante Croacia. El partido por el tercer lugar era uno que ya se había visto en la primera fase. Marruecos versus Croacia. El partido por la medalla de bronce empezaba y apenas en el minuto 7 Bardiola anotaría el primero, y un minuto después Darí igualó el marcador. El partido sería muy parejo y cerca del final de la primera parte Orsic puso el 2-1 para Croacia. En el segundo tiempo ambas selecciones mantendrían el ritmo de la primera mitad, pero no subiría el marcador. Croacia se quedaba con el triunfo y con el tercer lugar. Los Leones del Atlas, a pesar de la derrota, se fueron ovacionados por haber hecho historia. El día de la gran final fue el 18 de diciembre. El final de esta aventura cerraba con el último partido. Las dos mejores selecciones, Argentina y Francia, se enfrentaban en la gran final, en el estadio icónico de Lusail, el más grande del torneo. Cada escuadra contaba en sus filas con sus mejores jugadores, y entre ellos, la estrella de cada uno, Messi por Argentina y Mbappé por Francia. Ambos equipos iban en busca de la tercera copa, de la tercera estrella. Iniciaba el partido y la albiceleste se mostraba más decidida en buscar el primero. Corría el minuto 23 cuando Di María recibió un balón por la izquierda. Se mete al área francés y Dembélé le comete falta en el intento de quitarle el balón. El árbitro cobraba penal y el 10 argentino se encargaba de ejecutar. Era el primero. Francia no reaccionaría y Argentina seguía acercándose con peligro. En el minuto 36, una tremenda jugada que nace de la presión argentina termina con el balón en los pies de Di María para anotar el segundo. Deschamps, en su desesperación, dio ingreso a los delanteros Kolo Muani y Marcus Thuram por Oliver Giroud y Dembélé. El árbitro polaco pitaría el final de la primera mitad, iniciaría los siguientes 45 y Francia no reaccionaba. Argentina seguía dominando, estaba cerca de aumentar el marcador, pero en el 64 Scaloni daría descanso a uno de sus jugadores más ofensivos. Entraba Acuña por Di María. Este cambio significaba un respiro para los galos. Minutos después, el técnico francés sorprendía a todos. Retiraba a Griezmann, un jugador clave para llegar a esta final, y daba ingreso a Kingsley Coman. El partido seguía igual, pero un descuido de Otamendi, un error dentro del área, cambiaría el rumbo del partido. El árbitro cobró penal. Mbappé, el encargado, no fallaría y descontaría. Un minuto después, una jugada colectiva entre Thuram y Mbappé terminaba en un golazo. La Tortuga anotaba el segundo.
El banco argentino no se lo podía creer, estaban a solo 10 minutos de ser campeones y ahora debían resistir el envión anímico francés. Los 90 terminaron y la final llegaba hasta la alargue. Inició el tiempo extra y Argentina salió decidida, y es en el minuto 108 que Messi aprovecharía un rebote de Lloris para anotar el tercero. Todo pintaba bien para la escaloneta, pero aparecería nuevamente Kiki Mbappé. Tira desde afuera y el balón golpea la mano de Montiel. El delantero francés anotaba su hat-trick. Era un partido de no creer. Las dos escuadras seguían atacándose, pero los galos tuvieron una oportunidad clara. Cuando a Kolo Muani le queda un balón frente al arco, dispara y Dibu Martínez atajó con su pierna izquierda, convirtiéndose esta en la tajada del mundial. La gran final llegaba hasta los penales. Mbappé volvería a anotar, Messi también lo haría. El segundo tiro francés sería atajado por el Dibu, Dybala no fallaría, Tchouaméni la mandaría fuera, Leandro Paredes anotaba el tercero, Kolo Muani esta vez anotaría. Era el turno de Gonzalo Montiel que no fallaría y con este gol los argentinos se convertirían en los campeones. ¡Ya lo vamos! ¡Montiel al arco! ¡Argentina campeón del mundo! La tercera estrella era para la escaloneta. El capitán argentino, Leo Messi, levantaba la copa después de disputar la mejor final de la historia. La tercera Copa del Mundo para Argentina. La primera fue en 1978, la segunda en 1986 y la tercera en Qatar 2022.